Bendiciones, amada familia del Señor. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas el día de hoy. Y estoy aquí para poderles compartir lo que es otro devocional. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema que tiene como título, como lo pueden ver en el video, Doctrina Cristiana Fundamental, parte uno. Van a ver muchas partes que son las doctrinas. No nos estamos refiriendo a doctrinas de hombres, porque la palabra doctrina significa la idea, principios o fundamentos que los cuales se considera una verdad revelada. Y las doctrinas no solamente se relacionan a un sistema de la religión, como algunos tienen ese concepto, sino que se relacionan, por ejemplo, a las filosofías, a las científicas, a las económicas, a las sociales, inclusive hay doctrinas legales. Entonces, no hay que relacionar ese concepto de doctrina solamente en la religión. Amén. Lo que vamos a ver son fundamentos de los cuales hay en la Biblia que nosotros no nos tenemos que olvidar o no tenemos nosotros que transquiversarlos, sino tenemos que hablarlos como están escritos. Amén. Y la primera que vamos a ver el día de hoy es una que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En estos, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, o sea, se juntaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente Jesús, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto o a descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Versículo 4. Mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si les digo a este temed. Y rápidamente podemos ver dos partes o dos temas en estos versículos. La primera parte es una advertencia que les da a sus discípulos en frente de los seguidores que estaba teniendo Jesús y les advierte de la persecución o de los gestos, palabras que estaban haciendo los fariseos, porque los fariseos ellos no querían a Jesús. Por ende, todos los seguidores que tenía Jesús en ese mismo momento tenían que escuchar que no eran bien vistos delante de las otras gentes, no eran bien recibidos en los pueblos, inclusive ellos iban a experimentar lo que es expulsión de las ciudades, no iban a ser recibidos en ciertos pueblos, ellos iban a ser señalados, criticados, juzgados, como lo estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les dice a sus discípulos, no teman a ellos. Si es que ellos les llegan a hacer algo, el único que tiene la voz y el voto es Dios, porque Él es el que tiene el poder supremo de nuestras vidas como creyentes. Por eso les dice, no teman al que mata el cuerpo. Los fariseos mataban el cuerpo, pero ellos no podían matar el alma. Entonces, ellos solamente tienen la potestad del mundo físico, pero el mundo espiritual, ese solamente se le atribuye a Dios, y Él es el que tiene en sus manos todo eso. También a su vez Jesús les estaba diciendo a sus discípulos de alguna manera, casi profetizándoles las persecuciones que iban a tener ellos en el futuro. Y aún Jesús, también en capítulos anteriores de este Evangelio de Lucas y más adelante, Jesús ya empezaba a tocar los temas de su próxima muerte que él iba a recibir, que iba a recibir la crucifixión.
Entonces también de alguna manera Jesús ya les estaba dando a entender que ellos nunca iban a ser bien recibidos, nunca iban a ser bien vistos, y por ende también delante de los seguidores que Jesús tenía enfrente, también era algo que ellos también tenían que saber, que ser seguidor de Jesús iba a involucrar que no mucha gente iba a estar de acuerdo. Amén. Y también pasando al otro tema, a la otra sección, que ya es la parte de la doctrina, y está en el versículo número 5. Pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. Y esta es la primera doctrina que vamos a estudiar en este día, que es la doctrina del infierno. ¿Por qué estoy tocando yo esta doctrina? Porque es una doctrina que en estos tiempos es muy atacada, tanto para algunos ciertos grupos religiosos, aún inclusive para algunas ciertas denominaciones cristianas, entre comillas, evangélicas, que ya no lo hablan, inclusive tienen hasta prohibido mencionarlo. Inclusive hay algunos que hasta modificaron la Biblia, la palabra de Dios, para que ya no se tocara esa palabra. Entonces estamos viendo que bíblicamente sí hay un infierno. Inclusive la Biblia lo describe como un lugar de tormento, perdón, eterno, un lugar de sufrimiento y de dolor. ¿Y quiénes son esas personas que se van allí? Pues son aquellas personas que han rechazado a Dios, son los que han decidido vivir una vida a su manera, independientes de Dios, que como hoy en estos tiempos, en palabras o frases que identifican pues a la sociedad de estos días. Vive tu vida al máximo, eres dueño de tu propia vida, tú decides cómo la acabas, cuestiones referencias al tú, a tu propia vida. Tú eres tu propio jefe, tú eres la propia persona que te manda, etcétera. Entonces estamos viendo que esto no es algo que fue sacado de la noche a la mañana en un concilio, no es una doctrina que surgió nada más porque una persona lo dijo, es algo que mencionó nuestro Señor Jesucristo, es algo que numerosas veces en sus sermones tocó la palabra infierno, inclusive fue revelado por sus apóstoles y uno de ellos Juan y está mencionado en el Apocalipsis. Entonces estamos viendo que esto es un fundamento muy importante como nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo. Y uno de estos sectores que no cree que hay un infierno son una religión que se llama los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que hay un infierno. Los testigos de Jehová incluso no creen que nosotros estamos compuestos por un alma. Cuando la Biblia menciona que después de que uno muere, uno es juzgado y los que son justos se van para el paraíso y los que son injustos se van para el infierno, al lugar de tormento. ¿Quién lo menciona? Está en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 22 y vamos a leerlo hasta el 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, en este caso es el paraíso, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, o sea que hay una separación, de manera que los que están aquí quisieran pasar hacia donde están ustedes, no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces estamos viendo que es algo. Y ya para finalizar, estamos viendo, por ejemplo, que hay religiones y denominaciones que ya no mencionan nada de esto, pero nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, nosotros lo tenemos que decir y sobre todo tenemos que conocer y saber
que así como hay un paraíso que va a estar destinado para aquellos justos que fueron lavados con la sangre de Cristo, donde ya no va a haber tristeza, donde ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad, así también hay un lugar que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles y para todas aquellas personas que decidieron darle la espalda a Dios, no quisieron saber nada de Jesús, también hay un lugar preparado para ellos. Amén. Cuídate mucho, que Dios te bendiga grandemente, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se encuentre en tu vida el día de hoy. Bendiciones para ti. Saludos y nos vemos mañana, primeramente Dios, con otro devocional de la parte 2 de Doctrinas Cristianas Fundamentales. Amén. Bendiciones.